Franco dice estas palabras: prefiero un dolor de muelas a reunirme otra vez con este hombre. Buenos días o buenas tardes, según estemos, digamos, en América, en Hispanoamérica, o estemos en Europa. Pero ahora, en este momento, nos encontramos exactamente en Buenos Aires, al lado en el mismo barrio San Telmo, típico en cuanto a que se puede llamar el rastro, pero el rastro en superlativo madrileño, aquí en Buenos Aires, capital de Argentina. Vamos a iniciar el primer capítulo de esta serie ya presentada, que se refiere a los judíos y Franco. Los judíos y Franco es un punto, digamos, importante, sí, muy importante y muy interesante de la vida de Franco respecto a la década de los años 30 y 40 en Europa y su actitud respecto a los judíos perseguidos y con intención exterminatoria por parte de la Alemania hitleriana, que en otro sentido tuvo una relación cordial, digamos, con el franquismo, no solamente ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino durante la Guerra Civil Española. Debemos destacar y recordar el apoyo de la Alemania nazi al grupo, a la parte nacionalista que lideraba Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, o también llamada Cruzada, en un sentido católico y en una denominación respecto a la que ya hablaremos en su momento y lugar. Decir del pueblo hebreo, hay que hacer una síntesis previa para saber lo que ocurrió durante los años 30 en Europa y fundamentalmente en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Históricamente, el pueblo hebreo, el pueblo judío, es una de las naciones más antiguas de la humanidad y quizás la principal nación o entidad étnica que ha durado a lo largo de los tiempos y se ha mantenido prácticamente inalterable en la religión, en el monoteísmo, en la religión del Antiguo Testamento y también, aparte de la fe hebrea, en cuanto a una raza en diáspora diseminada por todo el mundo y en una unidad religiosa y en una unidad racial también. Porque no podemos dejar de fundamentar que ser judío, lógicamente, supone una raza, una etnia, como otras razas o etnias que compitieron con ellos en la antigüedad, en el mundo antes de Cristo, y que prácticamente como tales han desaparecido en la historia. El pueblo judío, en un gran resumen, y si ustedes toman el Antiguo Testamento, la Biblia, pueden ver que fue un pueblo nómada, un pueblo itinerante, y un pueblo que siempre se condiciona a Yahvé, al Dios monoteísta en el cual creyeron y siguen creyendo en cuanto a la religión judaica, ¿no? Entonces, no vamos a hacer una rememoración histórica muy grande, pero ustedes saben todo lo que ocurrió en los tiempos antes del nacimiento de Cristo, reconocido como el Mesías por parte de los llamados cristianos, de los cristianos católicos, y no reconocido aún hoy en día por el judaísmo como el Mesías liberador del pueblo judío. Quiero decir que actualmente, en cuanto a la religión hebraica, todavía están esperando al Mesías que los va a liberar. La liberación que entendieron ellos en el tiempo de Cristo era la liberación de los romanos, que era, quieras que no, un poder temporal que desapareció a lo largo de los tiempos, como otros poderes temporales fueron desapareciendo. El pueblo judío va a ser un pueblo grande, importante, un pueblo verdaderamente egregio, pero también un pueblo desgraciado a lo largo de su historia. Si vemos, por ejemplo, la destrucción del primer templo de Jerusalén por parte de los babilonios y el tener que realizar un éxodo obligado a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Saben ustedes, por ejemplo, los que conocen la música, el Nabucco de Verdi, ¿no? El Nabucco de Verdi se refiere a ese errar de los judíos en diáspora, en primera diáspora, dominados por un pueblo que eran los babilonios, que se pueden centrar hoy en día en lo que es actualmente, si no me equivoco, Irak o Siria, ¿no? Bueno,
a partir de la destrucción del primer templo, desaparece, como hemos dicho, el templo y surge la sinagoga. La sinagoga es una sustitución del templo en cuanto a la reunión religiosa en torno al Sabbat, principalmente de los hebreos, de los judíos. Los judíos también van a tener tiempos bíblicos de expansión y de gloria, como son el rey David, que se enfrenta a los filisteos, un pueblo de aquel entonces, Salomón y la reina de Saba, podemos referir, y otros momentos también muy importantes. Pero momento de desgracia es la dominación romana, cuando ya existía el segundo templo de Jerusalén, y a partir de esa dominación romana los judíos se van a dispersar por el mundo en importante diáspora, ¿no? En importante dispersión, a partir de la segunda destrucción del templo en época del emperador Tito. Por ejemplo, en Roma hay un arco romano donde se ve cómo hacen el expolio del templo, hacen el expolio de todos los signos característicos del templo. Desaparece el segundo templo de Jerusalén, y también parece ser que en contemporaneidad desaparece algo muy fundamental en la cultura judía del Antiguo Testamento, que es el Arca de la Alianza, donde se encontraban las leyes de Moisés. Para nosotros las leyes de Moisés son 12 mandamientos, esencialmente, muy importantes. Podríamos recordarlos, pero quizás no ha lugar en este momento. Para los judíos, y tengo una anécdota de mi vinculación cultural e investigativa del mundo judío, existen creo que más de 600 mandamientos. Me acuerdo que en Miami visité uno de los museos de la diáspora judía, de los judíos, y que lo presentaba era un judío muy propio, ¿no?, del momento cultural. Y me comentó que existían 600 leyes, más de 600 leyes que debían de cumplir. Él me dijo, yo cumplo 200 nada más. Por otra parte, ustedes saben que nosotros hablamos de 2000 años después de Cristo, estamos en el 2025 después de Cristo. Pero para los judíos, y esto mi colaborador lo puede precisar y mencionar, me parece que estamos en el año 786, ¿no? Año 5786 de la historia de la humanidad, de la historia del desarrollo de la cultura judía. La cultura judía, quieras que no, el mundo hebraico, la religión judía, son nuestro antecedente del cristianismo. El cristianismo tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es toda la historia bíblica, toda la historia de los judíos. No en mala ocasión decía San Juan Pablo II, que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Pero esta manera de entender a los judíos, a los hebreos, de San Juan Pablo II, no fue la manera de entenderlos a lo largo de la historia de la humanidad, porque siempre ha sido un pueblo perseguido y un pueblo en dispersión, en diáspora, considerado en muchos sentidos el chivo expiatorio o el chivo propiciatorio. ¿Qué quiere decir el chivo expiatorio? Dentro de los males de la eterna historia de la historia, han surgido hambrunas, han surgido epidemias, han surgido abusos de grupos sociales, y se tendría, sobre todo en la Edad Media, a vincular al judío como el causante de todos esos problemas. Cuestión que no es verdad ni es exactamente verdad, pero se le consideraba, y reitero, el chivo expiatorio dentro de un ámbito de población muy vinculada a una religión, digamos, verdaderamente fanática, porque de alguna forma la Inquisición española, que es causa de la expulsión de los judíos de España, de Sefarat es España, es de alguna forma un fanatismo católico cristiano, una defensa total de la fe considerada verdadera. Y claro, desde el punto de vista de una persona o un grupo social que considera que su fe o su criterio es el verdadero, pues de alguna forma surge la supremacía sobre otros criterios que consideran negativos o falsos, o formas de religión que consideran que no son la verdadera razón de la vida, ¿no? Bueno, vamos avanzando respecto a algunas consideraciones que nos vienen a permitir llegar a lo que ocurrió en los años 30 en Europa, y también a la reacción de la España de Franco respecto a los judíos, a la actitud de los judíos respecto a la guerra civil,
cuando la mayoría de ellos van a ser republicanos y van a considerar que sus derechos de emancipación, de libertad, van a estar mejor defendidos por la República Española y lo que representaba por lo que representaba el bando franquista, ¿no? Vamos a hablar de algunas curiosidades y palabras que luego van a surgir respecto a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, cuando se habla que los judíos fueron reducidos en guetos antes de ser conducidos a los campos de concentración y de exterminio. Bueno, el gueto viene de mucho antes que surgiera Hitler y que surgiera la Alemania nazi. El gueto es una palabra del dialecto veneciano que significa como almacén, como reducto, almacén de metales fundamentalmente. Y era donde se reducía fundamentalmente en la Edad Media y por gran influencia también de la Iglesia Católica, de los estados pontificios, del poder temporal de los estados pontificios, a los judíos en cuanto a vivir en un lugar apartado, con un permiso de salida de ese lugar apartado nada más para ejercer los oficios que también estaban limitados a su etnia. Por eso muchas veces se limitaron a la banca, a la usura que no estaba permitida dentro de los cristianos y a una serie de actividades que no tenían una relación directa con la tierra, o sea, con el labrar la tierra, relación directa que sí que surge cuando llegan las salidas hacia Israel y cuando se sientan en los kibutz y kibutzim, ¿no? Pero ya dentro de una entidad de su propio Estado y de la tierra anhelada durante largos tiempos. Digo anhelada porque los judíos siempre tenían una frase, en hebreo me figuro, que decía al año que viene en Jerusalén. O sea, nunca perdieron el deseo de volver a la tierra de Israel, tierra que cuando ellos se dispersan por el mundo queda prácticamente vacía o influenciada por los pueblos que se pueden llamar Palestina, los pueblos del Oriente Medio, los pueblos cercanos y después por una serie de dominaciones en la historia en cuanto a los musulmanes, por ejemplo. Ustedes saben de las cruzadas, del encuentro de Salomón con San Francisco de Asís, de ahí la importancia de los franciscanos en la cristianización de lo que se llama por los cristianos Tierra Santa. Luego va a tener el dominio turco haciendo una gran generalización y cuando termina la Primera Guerra Mundial, como los turcos estaban con los imperios centrales y pierden la guerra, el protectorado pasa a la Gran Bretaña. Entonces, durante ese largo lapsus de tiempo, de siglos, nunca va a haber una entidad territorial ni una nación definida en ningún sentido en lo que llamamos la tierra de Israel, la tierra de Sion, de ahí viene la palabra del sionismo, ¿no? Bueno, y ahora, haciendo estas generalizaciones en cuanto al pueblo hebreo, ya nos vamos a centrar en la Europa del siglo XX y también en las persecuciones que van a sufrir. Fundamentalmente, a finales del siglo XIX y en el siglo XX, los judíos no van a ser especialmente perseguidos en Alemania. Es más, la comunidad judía alemana es la que más se va a asimilar. ¿Qué quiere decir asimilarse a los cristianos? Quiere decir que la vestimenta, en la forma de actuar, en sus comportamientos, se asimilan, se asemejan al resto de la población. Cosa que no ocurría en las poblaciones hebreas de migración de Ucrania, Bielorrusia y lo que se llamaba la zona de las marcas de Rusia. El zarismo que termina con la Revolución Rusa de 1917, es fundamentalmente un Estado en gran parte teocrático en relación con la religión ortodoxa. Partiendo de esa apreciación, los judíos van a ser perseguidos como un grupo minoritario y un grupo aparte dentro de ese ámbito territorial que estamos mencionando, fundamentalmente de Ucrania. Por ejemplo, de Ucrania, de la nación ucraniana que pertenecía entonces a Rusia, podemos mencionar que hay emigrantes muy señeros y vamos a mencionar a dos grandes emigrantes que han tenido significación del conocimiento cultural del mundo. La primera es Golda Meir, la famosa primera ministra de Israel, era procedente de Ucrania y ella cuenta que antes de emigrar su familia a Estados Unidos, el miedo que sentían, el terror que sentían a lo que llamaban los pogroms, que eran fundamentalmente los cosacos y la población rusa motivada por la religión, que los perseguía y masacraba en su ámbito de realidad económica y social, que era lo que es actualmente Ucrania, ¿no? Entonces, esos judíos, la mayoría van a emigrar a Estados Unidos.
Estados Unidos era el punto principal de referencia de aquellas salidas, de aquellas emigraciones, de alguna forma forzadas por el miedo a la muerte, el miedo a ser perseguidos y masacrados y torturados, y también por razones económicas, que todo tiene su motivo, ¿no? Ese tipo de comunidades, incluida una comunidad muy importante que se va a llamar la de Polonia. Dense cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial en Polonia existía una población global de 30 millones de habitantes y el 10%, 3 millones de habitantes, vivían en Polonia, vivían fundamentalmente en Varsovia, en Cracovia, en pequeñas localidades, por ejemplo, que luego trágicamente fueron famosas como Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz viene de que la población cercana era Auschwitz, y ahí pues también vivían judíos. Esas comunidades judías que vivían en Polonia eran comunidades muy poco integradas, salvo la de Varsovia, como hemos dicho, que al contrario la comunidad alemana se asimila a los occidentales. Eran comunidades que vivían en ámbitos alrededor de la sinagoga, alrededor del rabino, con la vestimenta típica de los tiempos bíblicos, con las barbas, con los vestidos en negro, con los sombreros amplios o los gorros de piel que podemos ver en documentales, en películas y en muchos momentos. Recomendaría especialmente, y lo comentaba aquí con la persona que me está haciendo estos reportajes, que hay una película muy característica de lo que ocurría en Ucrania, que es El violinista en el tejado, que es un musical maravilloso. Y si quieren leer a un gran premio Nobel, que era polaco, emigró en el año 39 a Estados Unidos, que se llamaba Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer describe maravillosamente en sus libros ese tipo de comunidades que prácticamente desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Se definen esas comunidades como un grupo, digamos, racial, un grupo social que se llama los eskenazis, que para mí es la comunidad, digamos, más culta, más importante, más influyente, por encima de los sefardíes de Sefarad, España. Sefardíes son los que proceden de la diáspora de España a partir de los Reyes Católicos y a partir de la expulsión del año 1492. Estos dos grupos, cada uno tiene un idioma que va a conservar a lo largo de los tiempos. Los sefardíes es el ladino, que tiene una influencia muy importante del castellano antiguo, y los eskenazis es una lengua que se llama el yiddish, que es una influencia muy importante del alemán antiguo y también el hebreo, y de ahí surge el idioma del yiddish. Si nos situamos ya respecto a Franco, el título de este interview, que es Franco y los judíos, decir, como comenté inicialmente, que en España hubo una larga tradición de presencia judaica en nuestra tierra, ¿no? Se puede decir que a partir del apóstol Santiago de Compostela, Galicia, que parece ser que es el que lleva el cristianismo a Hispania, en aquel entonces, que no era una realidad territorial unida, un Estado en ningún sentido. Durante largo tiempo tienen una influencia social y económica, quizás casi tan importante como la influencia musulmana de 7 siglos de dominación. Y vamos a hablar también en cuanto a las anécdotas de la vida y muchas incoherencias que pueden surgir, ¿no? Decir, por ejemplo, que si los reyes católicos expulsan a los judíos, también los reyes católicos, cuando Colón propone lo que se iba a suponer el conocimiento, no la conquista, sino el descubrimiento de un nuevo continente que no sabía exactamente, él iba hacia Cipango, hacia Japón, se encuentra con una tierra, como él creía que iba a la India, se llama genéricamente a los indios a todas las etnias que existían, ¿no? Bueno, pues los reyes católicos en ese momento estaban exhaustos en cuanto al poder monetario, al poder financiar esa gran obra, porque habían terminado la conquista de Granada con inmensos gastos para el mantenimiento de los ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitaban dinero, necesitaban plata. ¿A quién acuden? A un judío andaluz, a un banquero que subvenciona el viaje. Por otra parte, está demostrado que Cristóbal Colón era de origen judío, que muchos de los que lo acompañaban eran de origen judío.
Y también tiene una razón principal. No Colón, que era un hombre, que era un gran marino, un gran explorador, un hombre muy inteligente, sino muchos de los marinos que le acompañaban, si me permiten la expresión, eran judíos, porque en aquel momento, ¿quién se aventuraba a una aventura como ir a los mares, que se decía que había gigantes enormes, monstruos, que te iban a impedir caminar en el mar y demás? Pues eran grupos que estaban de alguna forma dominados, perseguidos, y ahí están los judíos también en ese momento. Entonces resulta quizás una incoherencia, ¿no? Algo que no es muy comprensible decir, oye, los reyes católicos se valieron de los judíos, pero luego perdón, discúlpame, luego expulsaron a la comunidad judía. Por cierto, ahora se ha caído el cuadro, y bueno, me vais a perdonar, pero no ha sido queriendo, pero sí que quería mostraros esto. Por ejemplo, esto es una máquina de coser que se llama Singer, y Singer es un apellido judío, y Singer es, digamos, un hombre pues que de alguna forma patenta este tipo de máquinas de coser que hoy en día pues se utiliza prácticamente de adorno, pero también simboliza un poco que el pueblo judío era un pueblo, y ha sido siempre, y es un pueblo semita no solamente por ellos mismos, sino por el ámbito de los pueblos que ocupaban ese territorio, y entonces son muy buenos comerciantes, y como buenos comerciantes en su tiempo comerciaban con telas, cambiaban con telas de todo tipo en cuanto a vestimenta, en cuanto a confección y demás, y ellos mismos muchas veces confeccionaban con este aparatito que hoy en día, por cierto, les hay por supuesto muchísimo más modernos, más mecánicos, y ahora es un souvenir vintage, digamos, pero que nos referencia también un poco un punto de la cultura judía, de la cultura hebrea, ¿no? Bueno, entonces, esa curiosidad que os he aumentado de la conquista de América, pero es más, otras curiosidades hay. ¿Quién es el principal factor económico-financiero de lo que se llama el golpe de Estado de Franco y los militares y los falangistas, o de lo que supuso la sublevación contra la República, contra la Segunda República, en ese momento histórico del año 1936? Pues un señor que era español, que era mallorquín y era judío. Se llamaba Juan Mars i Ordinas. Era un multimillonario que de alguna forma financia el golpe de Estado, llamado fascista después, de Francisco Franco, y como hemos dicho, los militares que lo acompañan, los falangistas, y también el pueblo español, fundamentado muchas veces en el catolicismo, que se unió a ese levantamiento que hemos mencionado y que se sitúa exactamente el 18 de julio de 1936. Juan Mars i Ordinas era un hombre, se puede decir, muy inteligente, un comerciante, y también un hombre que realizaba contrabando fundamentalmente de tabaco que venía de Marruecos. Antes de la Segunda República ya tenía una gran fortuna, y entonces de alguna forma puede respaldar financieramente inicialmente el golpe de Estado de 1936. Se cuenta que Franco tenía y siempre tuvo un gran interés por su familia, como todos podemos marcar una prioridad diciendo que la familia es importante, ¿no? Cuando surge el golpe de Estado, él no sabe qué va a ocurrir. Él no sabe si va a tener que irse de España porque no va a triunfar. Y entonces de alguna forma protege su futuro y protege a su familia con una cantidad que deposita en un banco internacional, Juan Mars, que fue de 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas es como hoy en día 6.000 euros, 6.000 dólares, pero entonces era muchísimo dinero. Era una fortuna que te podía permitir pues vivir desahogadamente durante un lapsus de tiempo. Ya digo que la variedad de la inflación y demás pues produce que esa cantidad hoy en día sea totalmente minoritaria, ¿no? Entonces eso también es curioso, que un judío es el que de alguna forma patrocina lo que luego se llamó un golpe militar fascista. Luego vamos a hablar también de la palabra fascismo, de dónde viene la palabra fascismo y por qué y cómo se utilizaba en aquel tiempo y cómo se utiliza hoy en día a nivel mundial o a nivel general. Parece una incongruencia, pero por ejemplo hoy en día Netanyahu, para un sector de población en el mundo, es un fascista. Y Netanyahu es un judío primer ministro del actual Estado de Israel. Y ahora ya vamos a hablar directamente de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y cómo actúa Franco respecto a los judíos. En el mapa de Europa, los alemanes sabían hacer las cosas, ¿no?
Yo siempre me digo que hoy en día, si la Alemania nazi existiera hoy en día, con los medios que existen hoy en día, a nivel de Internet y demás, pues sería mucho más fabulosamente cruenta en cuanto a sus enemigos, porque tendría muchos más medios técnicos de identificación, de búsqueda y demás. Entonces, los nazis, sobre todo a raíz de 1939, tenían una numeración de los judíos que existían en Europa, con el interés maligno de, al final, el exterminio. España era de las naciones que menos judíos tenía. Globalmente tenía 7.000 habitantes judíos en el año 1939. Otras naciones tenían diferentes entidades numéricas. Hemos dicho que quizás la mayor concentración de judíos existía en Polonia. ¿Por qué? Muchas veces la historia, el determinismo de la historia y el determinismo de los seres humanos parten de situaciones muy banales, ¿no? Resulta que un rey polaco se enamoró de una mujer judía. Y entonces la mujer judía, las mujeres siempre han ejercido mucha influencia en los hombres. Nos podemos fijar en Judith y Holofernes, por ejemplo, en la historia de la Biblia. Esta mujer judía influyó sobre el rey polaco para que hubiera una gran emigración judía. De ahí los 3 millones de habitantes que tenía Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a actitudes de los seres humanos, por ejemplo, podemos preguntar Lenin, Vladimir Ulyanov, que también era de origen judío, ¿por qué de alguna forma se lanza a la política y luego es un seguidor del marxismo? Pues porque un hermano suyo, que era el revolucionario, que se llamaba Alejandro, intentó matar al zar Alejandro II y fue ahorcado por los zaristas. José Antonio Primo de Rivera, que tenemos aquí su foto, ¿por qué se lanza a la política en un principio? En defensa de su padre, el dictador Primo de Rivera, que por cierto, el dictador Primo de Rivera, su padre, que fue dictador entre el 1923 y 1929 en España, contemporáneo de Francisco Franco, y con el rey Alfonso XIII, fue el primer, digamos, regidor, el primer político español que dio carta de naturaleza a los judíos que habían tenido que salir en diáspora de Sefarat. Entonces esto también es un determinante anterior de la consideración respecto a los judíos. La consideración respecto a los hebreos, y ya hemos mencionado también el gueto judío, de donde nace, y meramente hemos hablado también de la actitud de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, ¿no? La Iglesia cristiana, la Iglesia católica va a tener un poder temporal a partir del siglo IV y un poder muy importante sobre la humanidad llamada cristiana, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que hasta el Concilio Ecuménico Vaticano II, en los años 60 del siglo XX, en la liturgia de la Iglesia católica en Semana Santa se decía el pueblo deicida, o sea, el pueblo hebreo, el pueblo que mata a un Dios. Entonces esa consideración cristiana y católica influye mucho en la decisión de los reyes católicos en cuanto a la expulsión de los judíos, porque ahí hay un matiz muy importante. La expulsión de los judíos en el año 1492 no es por un motivo racial, de consideración racial, como tampoco el apoyo a los palestinos de los grupos izquierdistas y en contra de los judíos no es una consideración racial, sino en cuanto al segundo apoyo del que hemos hablado, hay una consideración de contra Estados Unidos que identifican con los judíos. Y la expulsión de los reyes católicos es una consideración eminentemente religiosa, en cuanto a que el judío que se convertía de una forma ficticia, luego había el momento ya de perseguirlo en ese sentido, perdón, era invitado, era considerado propicio para quedarse en España. Al contrario, la persecución de los nazis es una persecución eminentemente racial, que no tiene nada que ver con lo religioso o que les importa muy poco el punto religioso. Como ustedes saben, un punto de inflexión muy importante en cuanto a la persecución a los judíos y motivo del intento de salida de muchos de ellos, es lo que se llama la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, a raíz de que un judío emigrado a Francia mata a un diplomático, y entonces en el año 38, en noviembre del 38, los nazis sueltan
ayudan o permiten o coadyuvan a un pogrom contra los judíos, y se dice Noche de los Cristales Rotos por los escaparates de comercios, de comerciantes judíos que fueron de alguna forma devastados en esa noche. A raíz de ese momento ya hay una conciencia de que la persecución va a cada vez a más y cada vez a peor en todos los sentidos. Y entonces surge una emigración de las últimas, incluso a Estados Unidos, que, como he dicho en la presentación de estos actos, limitaba mucho las emigraciones por parte de los judíos a raíz de las posibilidades de trabajo después de la crisis del 29 fundamentalmente, ¿no? Entre esos emigrantes del año 38, del último momento, está Henry Kissinger. Henry Kissinger, que es un judío eminente, secretario de Estado de los Estados Unidos y un hombre de una preparación intelectual desbordante en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante de inflexión. Pero quizás cuando el mundo se da cuenta de que los judíos son exterminados y perseguidos, es a partir de la famosa conferencia de Mansin, donde se reúnen los jerarcas nazis para hacer una planificación ya del exterminio de las comunidades judías de Europa. Antes de esa conferencia de Mansin hay una conferencia internacional que se llama la Conferencia de Evian, a raíz de la Noche de los Cristales Rotos. Y en esa conferencia se intenta conseguir el máximo número de naciones que acepten el máximo número de población judía. Y prácticamente no se ponen de acuerdo en esa conferencia, y yo voy a contar una anécdota muy importante en relación con Franco, con la conferencia de Evian y con la consideración que tuvo Franco en ese momento. Yo he ido muchas veces a Israel, un destino pues muy importante, muy interesante, y he visitado varias veces también el Yad Vashem, que es el Museo Memorial del Holocausto en Jerusalén. En el Yad Vashem me acuerdo que la última vez que estuve había un grupo de argentinos con un argentino que les estaba explicando, y les habló de la conferencia de Evian y les comentó así, de esta forma: Francisco Franco y España fue la principal nación que a partir de esa conferencia se dispuso favorablemente respecto a los judíos, cuando otras naciones que en la Segunda Guerra Mundial se las dieron de estar contra el bando fascista no admitían los cupos de migración de los judíos. Por ejemplo, el caso de Palestina, lo que se llamaba entonces Palestina, ¿no? Palestina estaba bajo el dominio británico y los ingleses no querían que emigrasen los judíos porque querían evitar cualquier conflicto entre las naciones que existían allí, que tenían una realidad allí. Esto está demostrado en todos los sentidos. Entonces, el Franco, ya digo, que realiza una labor muy importante en favor de los judíos, en favor de, sobre todo cuando él puede saber o sabe que hay una realidad persecutoria muy real, y en dos sentidos fundamentales. Permitió el paso de la Francia, digamos, de la Francia de Vichy, de la Francia, digamos, de Pétain, la Francia que estaba dividida, invadida por los alemanes, pero que era todavía Francia, digamos, libre o semilibre. Permitió el paso de más de 60.000 judíos por España. Permitió el paso. Yo tengo referencias incluso de mi padre, que era entonces un joven que vivía en Valladolid, una ciudad, como saben ustedes, de Castilla y León, una ciudad importante, y que veía pasar coches bastante lujosos de judíos que iban camino de Portugal. ¿Y por qué iban a Portugal fundamentalmente? Primero porque no tuvieron, eso es verdad, no tuvieron mucha facilidad de asentarse en la España de Franco del momento, y entre otras cosas porque esa España de Franco tenía una penuria económica enorme que venía de la guerra civil, ¿no?, que acababa de terminar, y entonces iban hacia Portugal y sobre todo a tomar barcos que les llevaran a ultramar, a Estados Unidos fundamentalmente. Y luego, por otra parte, es muy importante a partir del año 44, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los diplomáticos españoles, y más bien un diplomático que vamos a mentar, realizan una gran labor de salvación de los judíos, fundamentalmente en Budapest, en Hungría. Y aquí tenemos una persona que se llamaba Ángel Sandbrit, que era un diplomático de carrera, un señor católico en todos los sentidos, y que realiza una gran labor de salvamento. ¿De qué forma? Fundamentalmente defendiendo la legitimidad
como españoles o descendientes de españoles de los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes que se habían ubicado fundamentalmente en el norte de África y en Turquía y Grecia, no en las zonas que hemos inventado, que son los judíos esquenazis. Entonces va, incluso con la colaboración de una persona que era nuncio apostólico o delegado apostólico de la Santa Sede, el entonces Angelo Roncalli, después Juan XXIII, va a otorgar certificados de bautismo que de alguna forma demostraban que eran personas, digamos, convertidas. Y de alguna forma, aunque no era lo más importante para los nazis, era una forma de pararles en cuanto a su intento de captura y de exterminio de esas comunidades hebreas. No sé si os he dicho que se calcula que Franco dejó pasar a más de 60.000 judíos por España, y algunos se ubicaron en nuestra nación. Os voy a mentar, por ejemplo, dos casos fundamentales. En España son bastante famosas hoy en día dos mujeres muy ricas que se llaman las hermanas Koplovich, y ellas son hijas de un judío de origen húngaro llamado Ernesto Koplovich, que se asienta en España huyendo de la persecución judía. Y hasta tal punto se asienta que tiene a lo largo de su trayectoria vital un éxito enorme en los negocios, funda una constructora que se llama Construcciones y Contratas, y serán sus hijas unas de las fortunas más importantes de España, calculada en más de 2.000 millones de euros. Tienen colección de Goyas, de pintura, de, bueno, muchos intereses económicos. Y otro judío también famoso que se llamaba Massin, que era banquero y tuvo bastante relación con el régimen de Franco, ¿no? Entonces os miento principalmente esa actitud, esa actividad por parte de un régimen que se consideraba fascista, pero que propiamente no era genuinamente fascista, por lo menos en lo que es persecutorio, ¿no? Como también puede ocurrir con Benito Mussolini. Benito Mussolini se le considera una identificación con el hitlerismo enorme, ¿no? Pero el fascismo italiano tiene unas definiciones y una estructura y una forma de ser bastante diferente al germanismo, también por la misma cultura italiana romana y las raíces y desarrollo de esa cultura romana. Por ejemplo, si mencionamos, que no es al caso hablar muy largamente respecto a Mussolini, entre sus muchas amantes tuvo una amante que era judía, que se llamaba Margarita Sarfati, cosa que a Hitler nunca se le hubiera ocurrido, tener una amante judía, ni cualquier persona que se identificara mínimamente con él. Y las leyes raciales que existieron en el fascismo del año 38, de alguna forma son influenciadas directamente por la supremacía que va a ir teniendo el nazismo a la Alemania nazi por encima de la misma Italia. Entonces Mussolini de alguna forma se tiene que situar en la geopolítica con un grupo político determinado, y el más afín, eso es verdad, es el hitlerismo. Mussolini tiene también muchos errores en su vida, luego devino cómo terminó trágicamente la vida, y uno de los errores es que se mete como quien se tira a la piscina sin saber si hay fondo en la Segunda Guerra Mundial desde un principio, cosa que Franco no hace. Y ahí vamos a mencionar, ya dentro del tema judaico, y a terminar en esta disertación, que no sé si es amena o deja de serlo, pero a mí me está encantando intentar involucraros en lo que es, no mi pensamiento, sino lo que entiendo que es objetivo de la historia, hablar también de Franco y la relación que tiene con Hitler, con la Alemania nazi. Y de dónde viene esa relación y esta entrevista, porque esta fotografía refiere la entrevista de Andaya en Francia entre Franco y Hitler. Comentaros algunas diferencias, que ya he mencionado algunas, entre Franco, lo que puede ser el nazismo en la actitud con los judíos, y el mismo Mussolini y su actitud respecto a la Segunda Guerra Mundial. España, en el año 39, en septiembre del año 39, acababa de salir de una cruenta guerra civil entre hermanos. Y estaba devastada en cuanto a infraestructuras, medios económicos, en cuanto a calidad de vida. La consecuencia de la guerra en ambos bandos fue verdaderamente desastrosa para la población civil y para la humanidad de España. Franco en ningún sentido estaba preparado para meterse en una nueva guerra mundial.
pero de alguna forma estaba influenciado por la potencia nazi de que apoyase directamente a lo que se llamaba las potencias centrales, ¿no? El eje de potencias centrales, que como sabéis era la unión de Alemania, Italia y Japón en la lejanía. Entonces Franco se encuentra, en cuanto a que le debe mucho a la Alemania nazi, o le debe tiene un débito, una deuda importante, se puede calificar de una forma o de otra, porque la Alemania nazi colabora con el bando franquista en la Guerra Civil Española. Ustedes saben lo que fue la Legión Cóndor de aviadores, lo que se llamó el bombardeo famoso de Guernica que pinta Picasso. Entonces Franco no solamente tiene en ese momento una deuda material, sino una deuda moral con esa Alemania que lo había apoyado en contra del bando republicano, que también tenía el apoyo del bando soviético, del bando de los bolcheviques, que se llamaba de los comunistas. Saben que una de las causas también de la ruina de España es que todo el oro del Banco de España se lo dan los republicanos a los rusos para pagar las armas que aportaban a su bando, ¿no? Entonces Franco de alguna forma se ve presionado totalmente y ve en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial que Hitler está ganando la guerra, y todo el mundo creía que Hitler ganaba la guerra, porque había ocupado, ustedes saben perfectamente, la línea Maginot que existía en Francia, no valió para nada, ocupan Francia, ocupan Holanda, ocupan Bélgica, ocupan media Europa. Hasta tal punto había un temor enorme que les voy a contar una anécdota de un judío. Ustedes no sé si saben quién era Stefan Zweig. Era un judío de origen austriaco, gran escritor, gran biógrafo. Biografió a María Antonieta, a Napoleón, a todos los personajes históricos del mundo, que se entrevistó incluso en un momento dado con Mussolini. Él emigró a Brasil, fíjense lo lejos que está Brasil de Europa, no de donde estamos ahora, y estaba en un sitio que se llama Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, y se suicidó porque se temía que Hitler iba a llegar hasta Brasil. No les digo más lo que era el pensamiento del mundo, pero Franco, que era muy astuto, muy cauto, no las tenía todas consigo en cuanto a que Hitler iba a ganar la guerra. Entonces se ve obligado a reunirse en un mes de octubre. Octubre es un mes muy característico de revoluciones, de encuentros. La revolución de octubre de bolchevique, aquí también el 17 de octubre del peronismo. Es un mes muy relacionado con esos movimientos políticos revolucionarios. Y se reúne en la población de Hendaya, que es una estación ferroviaria que está al sur de Francia. Francia estaba ocupada por los alemanes, con Hitler, e Hitler le intenta influenciar en cuanto a que España entre en la guerra. Y ya digo que Franco, con su ministro de Exteriores, que era Ramón Serrano Súñer, un hombre muy inteligente, que a su vez era cuñado de Franco, o sea, estaba casado con una hermana de doña Carmen Polo, a la cual hemos mentado también inicialmente en la presentación de estos encuentros. Franco, en su interior, sabía que a España no la convenía entrar en la guerra. Y entonces se reúne con Franco y empieza, de alguna forma, yo les vengo a decir, por ejemplo, una persona pretende a una mujer, ¿no? Y esta mujer no quiere con esa persona tener una relación. Y entonces al que la pretende le dice, sí, estoy dispuesto a que nos casemos y tal y todo lo que quieras, pero mira, me tienes que pasar una aportación mensual de tanto dinero. Durante el tiempo que estemos matrimoniando tenemos que visitar pues varios países, comprarme todos los vestidos que quiera. Y entonces le está diciendo sí, pero le está de alguna forma poniéndole unas premisas que el otro no puede dar, no puede entregar. Y entonces Franco le pone a Hitler una serie de premisas diciendo, sí vamos a entrar con ustedes en la guerra, pero nos tienen que entregar Gibraltar, que Gibraltar para nosotros es como Malvinas argentinas con Gran Bretaña, ¿no? Algo que consideramos que es nuestro y que lo tienen los colonialistas ingleses. Y por otra parte tiene que mandarnos porque necesitamos trigo y necesitamos no sé qué y no sé cuál y no sé cuál. Cosas que Hitler, incluso tan prepotente que era en ese momento, no podía entregar. E incluso le en cuanto a conversaciones diferentes de la conversación principal. Y Franco empieza a hablar de como militar, sus recuerdos de África y demás cosas que no le importaban nada a Hitler. Hitler, que era un hombre pues bastante educado cuando le convenía y bastante grosero cuando le convenía, pues se pone incluso a abrir la boca, porque se está cansando que no entra en el asunto que le interesa. Pero por otra parte tiene una influencia enorme porque tiene un montón de divisiones en la frontera.
y no había entrado todavía en lo que fue su INRI, que fue el ataque a Rusia, a la Unión Soviética. Y entonces, después de la reunión, que no queda aclarado y concretado nada, parece ser que se firmó un protocolo secreto, que no quedó absolutamente en nada, Franco dice estas palabras: prefiero un dolor de muelas a reunirme otra vez con este hombre. Porque de alguna forma pues se quedó verdaderamente anonadado. Y fíjense lo que era Hitler, que ningún jefe de Estado se atrevía a rebatirle ni lo más mínimo. Si recordamos históricamente las entrevistas que tiene, por ejemplo, con el presidente de Checoslovaquia, que le tuvieron que poner una inyección porque le dominaba con una soberbia enorme, ¿no? Fíjense, ahí hay que analizar un poco de una forma objetiva, sin desmesurarnos, lo que era la figura de Francisco Franco. Y luego, a posteriori, Franco se da cuenta que tiene que darle algo a Hitler, que no se puede quedar sin ofrecerle nada. Y entonces es cuando promueve con Serrano Suñer la División Azul. Cuando Serrano Suñer pronuncia desde el Palacio del Movimiento, donde tenía él su sede, pronuncia esta frase: Rusia es culpable, culpable de la guerra civil, culpable de la muerte de José Antonio, culpable de tantas cosas, y entonces promueve una división de voluntarios. Una división de voluntarios que no quiere decir que se involucre el ejército español en la guerra, sino son voluntarios que van, dicho a nivel popular, a devolver la visita de los rusos en la guerra civil, y se circunscribe a la ocupación de la Unión Soviética. Franco también sabe jugar en el mundo diplomático, que era muy importante en Madrid. Ahí están los ingleses intentando influir en Franco, el embajador Sir Samuel Hoare, inglés, el embajador alemán, en Madrid. Madrid es un conciliábulo que lo pone aquí de espías, en esta revista tan buena, La Aventura de la Historia, que difunde estos asuntos que estamos tratando, ¿no? Y entonces unos y otros intentan influir en Franco. Franco juega también entre la no beligerancia y la neutralidad en un punto también importante. Nosotros teníamos unos minerales que se llamaba el wolframio. ¿Qué es el wolframio? Es un mineral que endurece el acero, los metales de los tanques, y era muy importante para ambos bandos. Entonces Franco vende wolframio a los alemanes y también lo vende a los del otro bando. Y la última información que tengo es que incluso Franco, en medio de la Segunda Guerra Mundial, vende componentes aéreos para los aviones a los ingleses. O sea que está jugando con ambos bandos. ¿Eso qué quiere decir? Que Franco es un hombre al que le importa fundamentalmente España y el destino que tenía como jefe de Estado de sacar adelante a España. Pero tiene que jugar con las potencias del momento, porque España no era ninguna potencia en ningún sentido. Y entonces juega en ese momento con la diplomacia de ambos bandos. Y el punto de Gibraltar es muy importante porque es un punto muy importante, valga la redundancia, para el dominio de toda la zona del norte de África, incluso la zona del Africa Corps, lo que fue el Africa Corps, que se acercó hasta Palestina, ¿no? Hasta Palestina. Y Palestina en aquel entonces, ya digo, que era un punto de dominio británico, y que a los británicos no les interesaba la emigración masiva judía. Y hasta tal punto que también es interesante que en el determinismo de los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial de hacer emigrar o de librarse de una forma o de otra de los judíos, mandan a un tal Eichmann, que luego se refugió aquí y que fue secuestrado aquí y luego juzgado en Israel por sus crímenes de guerra y demás. Eichmann va a Palestina para ver la posibilidad de una emigración sobre todo de judíos alemanes a Palestina. Pero ve que es imposible porque a los ingleses no les interesa una situación de conflicto en su dominio. Incluso pensaron en un plan que se llamó Madagascar. Tú sabes dónde estaba Madagascar, cerca de África, que es el país de la vainilla. La vainilla, vosotros decís el helado americano, nosotros decimos de vainilla, ¿no? Llevar a ese reducto de Madagascar con unas condiciones de calor enormes, etcétera, y de alguna forma constituir ahí una patria judía, ¿no? Pero todo eso no se llegó adelante y luego pues conocemos la historia que conocemos. En resumen, y con esto ya termino, a Franco hoy en día no se le reconoce, por los contrarios, ningún éxito en ningún sentido. No se habla objetivamente muchas veces, se habla subjetivamente y se lo utiliza a la contra. Y se dice respecto a la actitud de Ángel Saint-Brit, que es uno de los justos que están en el campo de los justos, que tiene un árbol en Yad Vashem, el embajador, se dice, no, es que fue una actitud particular.
que no fue una actitud dirigida por el gobierno de Franco, de alguna forma fomentada por el gobierno de Franco. Y yo digo en contrario que no. Si se habla que Franco era tan dictador como un simple embajador, iba a tener una actitud personal, una actitud que iba a comprometer a España, porque el fanatismo de los judíos era tal, y de los judíos húngaros, que eran unos 400.000, que fue a los que masacró Eichmann, respecto a masacrarlos, ¿me entiendes? Que utilizaban los trenes, que se podían utilizar para llevar suministros para la guerra, para el ejército y demás, se utilizaban los trenes continuamente para llevarlos al exterminio. Entonces, Franco, a pesar de que se estaba situándose en un momento, en una forma de actuar muy peligrosa, de alguna forma permite la salvación de esos grupos judíos, incluso creando apartamentos y casas que compraba o que alquilaba la embajada y que ponía la bandera española como lugares de la embajada. Tú sabes perfectamente que una embajada es un lugar inviolable, porque es como si estuviera el territorio de ese país en otro territorio, entonces no se puede invadir. Y eso sí, en ese sentido los alemanes eran muy rectos y muy tozudos, en el sentido del respeto de las leyes. Por ejemplo, otro ejemplo ya muy directo, ya respecto a la Iglesia, ya terminamos este asunto, este tema, que a lo mejor ha resultado en mi enunciado un poco farragoso. En el Vaticano, ustedes saben que existe el Estado Vaticano, que lo permitió y lo creó en los pactos lateranenses Benito Mussolini, después del conflicto con Italia, ¿no? Bueno, pues Pío XII, independientemente de sus actitudes a nivel de declaraciones y demás, también salvó a muchos judíos en el Estado Vaticano. El Estado Vaticano no tiene una frontera como tal con Roma, pero sí que tiene, que es muchas veces invisible, como un círculo que no se permite pasar porque ya es otro Estado, aunque no funciona regularmente y más hoy en día. Pero los alemanes ocupantes de Roma en el momento nunca traspasaron ese límite, aunque sabían que estaban siendo refugiados judíos en los conventos en el mismo Vaticano. Y esto es un poco una historia, una generalización de lo que significó Franco con los judíos, independientemente de que Franco hablara en el mensaje final de vida, un 1 de octubre de 1975, repitiera una frase que utilizaba mucho, que hablaba de la conspiración judeo-masónica. Pero esto no se refería a la persona humana judía, a la persona hebrea judía, a una inquina a la raza, sino a lo que él entendía un dominio mundial a nivel económico del pueblo judío. Y hacer nada más es un inciso ya posterior a Franco, y entraremos en hablar en la transición democrática. ¿Saben ustedes una de las premisas fundamentales que tuvo España para poder entrar en lo que se llama Comunidad Europea, y se llamaba antes Mercado Común Europeo? El reconocimiento por parte de España del Estado de Israel. Pero ese es otro punto que analizaremos más adelante. Muchas gracias.